Bueno, entonces la idea de hoy es trabajar sobre la identificación de alternativas de solución y la construcción del proyecto de la navegabilidad del río Magdalena. Entonces, pues la metodología que vamos a usar es esta, que está dividida en 4 fases. La primera es de contextualización e identificación de brechas. La idea es que cada uno tiene un subsistema en el que venía trabajando y la idea es que nos contextualice sobre cuáles son los principales problemas y principales brechas de ese problema. Para este punto, cada uno va a tener 5 minutos medios por tiempo para que nos alcance toda la jornada. Después tenemos la metodología de brainwriting, que vamos a hacer una adaptación por temas de tiempo. Entonces vamos a ser 6 personas, cada uno va a escribir una idea que la persona de la izquierda va a mejorar o va a generar una nueva idea sobre ese mismo tema y sobre esa misma idea, y va a tener 2 minutos para esto. A los 2 minutos se rota la hoja y vamos a tener al final 6 ideas. El tercer punto es que a partir de esas 6 ideas vamos a elegir entre todos la mejor idea de cada uno de los subsistemas. Entonces, vamos a tener al final 6 grandes ideas sobre los subsistemas como alternativa para el problema. Y por último, pues la idea es entre todos dialogar y construir una alternativa que vincule las 6 ideas que hemos generado entre todos, y esa va a ser como nuestra base para la formulación del proyecto. Entonces nada, pues iniciamos con la contextualización. No sé si alguien quiere iniciar, o igual que esta mañana, iniciamos con el técnico, entonces... Pipe, ayúdanos. De democracia. Perfecto. Si ves aquí al frente o ahí te sientes mejor. No, yo creo que... Vale. Entonces la idea es que todos pues como que tomemos apuntes o tengamos atentos de esas brechas, porque la idea es que cuando llegue el papel de la hora de él, pues podamos... ¿Cuánto tiempo es, más o menos? 5 minutos para que tú nos cuentes. Para que tú nos cuentes, entonces... Pues nada, todos atentos, pues la idea es que tomemos como nota sobre todo lo que él nos dice para plantear la solución. Entonces, me avisas cuando estás listo. ¿Listo? Sí. Listo, bueno, entonces 5 minutos. Ok, entonces con respecto a la parte técnica, entonces como bien todos hemos leído, el río Magdalena más o menos tiene 1500 kilómetros de longitud, de los cuales aproximadamente 1000 pues son navegables hoy en día, digamos que a escasa, pues digamos en diferentes proporciones. Sin embargo, pues digamos que la navegabilidad que inicialmente se plantea pues es más o menos 685 kilómetros, que es desde el punto desde donde desemboca el río Magdalena, que es en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, hasta Barranca Bermeja, son 685 kilómetros. Sin embargo, pues es algo que podemos pues discutir a lo largo pues del planteamiento de nuestra alternativa. Básicamente, el trazado del río Magdalena se divide en unidades funcionales, entonces les voy a comenzar a mencionar básicamente las problemáticas que se presentan pues en cada una de las unidades funcionales. La primera unidad funcional es desde Bocas de Ceniza hasta Pimsa. Pimsa es un puerto industrial en Malambo Atlántico. Desde Bocas de Ceniza hasta Pimsa hay aproximadamente 46 kilómetros, y esta unidad funcional digamos que es la que tiene mayor navegabilidad, es la que posee navegabilidad marítima y comienza a hacer la transición entre navegabilidad marítima y fluvial, ¿cierto? Entonces pues básicamente todo el transporte pues de naves y de barcos que vienen pues procedentes de otros países entran al puerto de Barranquilla, que lo maneja la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, y pues realizan sus digamos que diferentes descargas, así como también sus cargas para pues posterior exportaciones a diferentes países. Hay una gran condicionante en este tramo y es el puente Laureano Gómez, que fue sustituido pues por el nuevo puente López Pumarejo debido a su estructura como tal, digamos que a la longitud entre sus pilas del puente, que es muy estrecha pues digamos para diferentes dimensiones de navíos, y también digamos que su altura entre el tablero
del puente, el tablero del puente pues es la viga, la parte inferior del puente, y la lámina de agua también es pues muy reducida para que pase, digamos que cualquier tipo de embarcación. Eh, digamos que se sabe pues que a lo largo de todo el proyecto se requieren pues obras de dragado, que básicamente es como una excavación a nivel de cuerpos de agua en el lecho del río. El lecho del río pues es la parte inferior del cuerpo del río, por donde pues digamos lo que conforma la sección transversal del río. No sé si pues todos tenemos claro eso, ¿sí? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, pues digamos, básicamente en estas zonas, pues digamos que se requiere obras de dragado del río, también digamos que se requiere pues un reforzamiento en todo lo que es, ¿cómo es que se llama lo que estábamos discutiendo aquel día? O sea, el nivel que dura el barco en No, sumergirse. ¿Tajamar? el tajamar, los tajamares. Los tajamares, pues digamos, no sé, ¿todos saben qué es el tajamar? No. No. El tajamar es como una estructura que se hace para que todavía no se ve la transición entre el río Ah, ok. y el mar Caribe, ¿sí? Entonces digamos que eso permite que pues digamos haya una menor sedimentación pues de este tipo de varios tipos de sedimentos y eso. Entonces, pues digamos que básicamente las obras en esta primera unidad funcional, pues digamos que no son relativamente mínimas a comparación pues de la segunda unidad funcional, que es desde este punto, desde Pimsa hasta Barranca Bermeja, que pues abarca una longitud muchísimo más grande, aproximadamente de 640 kilómetros. Y pues básicamente ahí lo que se requiere... Un minuto. ¿Me falta un minuto? Bueno, no, pues ahí lo que se requiere como tal son obras de encauzamiento, de dragado, de reconformación de la sección transversal del río para hacerla más navegable, para recuperar pues la profundidad de navegación. También digamos que existen varias interferencias con otros puentes, existen digamos otro tipo de problemáticas como son erosión en las laderas del río, cambio de niveles en diferentes épocas del año y digamos diferentes cambios en diferentes posicionamientos de bocatomas a lo largo del trazado del río, pues debido a que varios municipios digamos que toman el agua para su acueducto, y pues básicamente sería eso los temas técnicos. Listo. Yo tengo una pregunta. ¿Bocatoma, qué refieres a, o sea, qué es una bocatoma? Ok, la bocatoma, digamos, de un acueducto, de un municipio, es una estructura, es como la estructura inicial de donde se capta el agua para realizar todo el proceso pues de tratamiento de agua y posterior distribución hasta cada hogar. Entonces digamos que es una estructura de la cual pues se comienza a captar el agua y ya después se llevan a otro tipo de estructuras para hacerle todo el tratamiento al agua. Y normalmente las bocatomas se toman pues de cuerpos de agua, de ríos, aljibes, quebradas. Entonces muchos municipios ribereños pues se están... Como nutriendo esa agua Ajá. por medio de la bocatoma. Listo. Entonces, Ok, pues, en términos gracias. generales, para que todos los tengamos claro, entonces dificultades en lo técnico hay en infraestructura, en dragados, en el tajamar, en el encauzamiento, profundidad del río, erosiones en las laderas del río, curvaturas y pues vinculación con agua potable o afectaciones a agua potable o a servicios públicos de otros. No sé si me faltaría alguno. No, No hay Listo. encauzamiento, dijiste encauzamiento. Sí, encauzamiento, sí, lo tengo. Listo, entonces vamos con lo ambiental. Angélica, 5 minutos para que nos cuentes los principales problemas de este subsistema. Ok, entonces, pues la principal problemática de esto es que teniendo en cuenta que el río Magdalena atraviesa por más o menos 125 municipios, pues evidentemente el impacto que este pueda llegar o el impacto que se genere dentro de este, pues va a impactar a muchas personas, pues por la magnitud de este.
Entonces también hay que tener en cuenta que este río es un río único en el mundo a raíz de su morfología, a raíz de la ubicación que tiene como dentro del trópico y también a raíz de todo el tema de sedimentos, pues también tiene como cierta riqueza dentro de sus orillas y todo este tipo de cosas dado a las condiciones del suelo que nosotros tenemos, que son suelos no consolidados, bastante arcillosos y que también pues por eso tiene que ver mucho el tema de la sedimentación. Entonces, en aras de esto, pues hay que tener en cuenta que los ríos, y en especial este junto al río Cauca, que son como los principales del país, generan cierto tipo de servicios ecosistémicos, que esto es lo que actualmente pues las personas pues aprovechan de ellos. Y en este caso, pues los servicios ambientales que presenta el río Magdalena tienen que ver con temas de agua potable, como lo mencionó Pipe, también con temas de alimentación, claramente, irrigación, representa más o menos del 50 al 80% del uso del agua fresca superficial, o sea, las zonas aledañas utilizan la irrigación, casi en un 80% viene del río Magdalena. También en temas de industria, que representan del 10 al 25% del agua que se capta en temas de industria, viene del río Magdalena. Por otra parte, en procesos hidrológicos que abastecen las fuentes subterráneas que puedan llegar a haber, también temas de aljibes y todo este tipo de temas se ven afectados. Temas geomorfológicos también pueden verse afectados, ya que pues tienen que ver con planicies inundables. Estos son los que renuevan los suelos y la fertilidad, era lo que yo les mencionaba, el hecho de que se muevan tanto los sedimentos y todo este tipo de cosas, pues trae con ellos cierto enriquecimiento de minerales y también en temas orgánicos a los alrededores de este. Por otra parte, biológicos, los ríos son parte vital de la cadena. Valores estéticos, pues ustedes saben, no es lo mismo ver un río normal, sin nada, a verlo lleno de barcos, llenos de buques, que generan pues también cierto tipo de emisiones. Temas de recreación también para las personas que habitan alrededor o quienes los van a visitar, y pues también que es un referente sociocultural. Entonces todo esto se ve afectado a través de lo que mencionaba Pipe, que es el tema de dragados. Este tema es supremamente invasivo. ¿Por qué? Porque afecta a todos los servicios ecosistémicos que yo les acabo de mencionar. ¿De qué manera? Resulta que al haber dragados cambia la turbidez del agua, y al haber un agua mucho más turbia, pues cambia el nivel de penetración de los rayos UV dentro del agua. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que toda la vegetación hídrica, todas las algas y todo lo que se produce allá abajo, pues no va a ser el mismo mecanismo de fotosíntesis. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues aparte de que no va a ser su crecimiento igual, también va a cambiar las condiciones de oxígeno disuelto dentro del agua, y pues eso va a afectar a las criaturas que ahí se desempeñan y también pues a la vegetación que ahí crece. Entonces, pueden verse que puede ser que la fauna hídrica se vea afectada a raíz de que ya no encuentra alimentación, o puede que se vea afectada a raíz del tipo de oxígeno que está recibiendo. Nosotros también, inclusive como seres humanos, también tenemos ciertas calidades, y de hecho la ley establece bajo qué calidad el agua tiene que estarse entregada para que sea potable o debe ser suministrada, y tiene ciertas propiedades organolépticas, entre esas entra la turbidez, y también químicas que tienen que ver con el tema de oxígeno disuelto. Entonces, efectivamente, pues el proyecto afecta directamente como a este componente, también en la parte legal, y por ende pues el impacto es grande dentro de las comunidades, el componente ambiental y también pues económico, a raíz de que las comunidades ya no van a poder desempeñarse de la misma manera, sobre todo las pescadoras y las agrícolas, ya que estarían dependiendo del río y estaríamos cambiando pues las condiciones que se tienen en el río actualmente. ¿Cuánto tiempo me queda? 20 segundos. Entonces ya para cerrar, básicamente es eso, el tema del dragado es lo que más impacta, entonces por eso es del que les hablo principalmente, y pues eso sería por la parte ambiental. Listo, gracias Angélica. Pues nada, entonces en términos generales, como resumiendo, esta diversidad, pues como que hay un potencial muy grande en diversidad y riqueza del río que se va a ver afectado, o sea, como cualquier cosa que hagamos en el río lo va a afectar. Pero eso se especifica en el tema de sedimentación, en suelos no consolidados, en el agua potable, en captación de agua, ya sea para aljibes o para industria, en la geomorfología, en la estética y en la recreación y cultura de la gente. Que es, o sea, todo eso se puede ver afectado, pero el principal problema que tú identificas entonces es el tema de los dragados, que va a afectar la turbidez del agua. Y eso afecta el consumo, y pues como que eso deriva una cantidad de problemas. Pero entonces ahí quedamos. Sí.
Listo, gracias Angélica. Gracias. Álvaro, vamos. ¿Listo? Ese es el jurídico, ¿cierto? Sí. 5 minutos. Bueno, en el tema jurídico, como les exponía ya también hace un tiempo, lo principal es evidenciar cuáles han sido las problemáticas en la ejecución de los proyectos en temas legales. Entonces uno puede empezar viendo que la estructuración legal de proyectos en Colombia tiene unas dificultades en cuanto al tema de demoras en el proceso de licitación. Y esas demoras generan cambios también en temas financieros como la volatilidad del dólar, etcétera, que pueden desencadenar en la no ejecución del proyecto finalmente. Entonces, se debe tener en cuenta primero la estructura legal de los proyectos en concesión en Colombia. Y debemos preguntarnos por qué la demora y cómo podríamos hacer para mejorar esos temas. Uno de los causales de esa problemática puede ser los pliegos de condiciones por parte de la administración pública, ¿sí? Que los pliegos de condiciones muchas veces son limitantes a la innovación o limitantes también en temas de compra, que lo maneja Colombia Compra Eficiente. Entonces tendremos también que mirar cómo hacer para cambiar esa metodología y que la estructuración legal de los proyectos sea más eficiente, tanto en la formulación como en la ejecución. Otro tema también que hay que mirar jurídicamente es el de la articulación con los gobiernos departamentales y municipales, para que ellos también tengan poder de decisión sobre los proyectos y así también podamos desencadenar en una descentralización verdadera que necesita Colombia. Entonces uno podría pensar en darles más poder en temas de programación, formulación y ejecución de los proyectos, que no todo sea tan centralizado como hasta ahora lo ha hecho Colombia, que es, como muchas veces se dice, que se programan desde Bogotá y no se tiene en consideración lo que piensan, digamos, los pobladores o los gobernadores de los municipios, que si bien tienen y se reúnen con gobierno nacional, no tiene tanto peso su voz en las decisiones. Entonces también sería vincularlos un poco al tema de estructuración legal y financiera de los proyectos, que tenga más poderío en los entes territoriales. Pero eso ya sería como una alternativa. No, es que eso sí es alternativa, pero es que eso hay que verlo en el sentido que ellos tienen ahorita voz dentro del gobierno nacional. O sea, cuando se estructuran los proyectos, pues el gobierno nacional tiene en cuenta los grupos de interés, que dentro de eso están los gobiernos departamentales y municipales. A lo que yo voy es que no se tiene esa preponderancia en las decisiones de los gobiernos departamentales y municipales, precisamente porque todo se estructura desde Bogotá, desde las agencias nacionales de infraestructura, desde Invías, etc. Entonces, digamos, el poder de decisión de los gobernadores pasa como un segundo plano, porque acá se toman todas las decisiones de estructuración. Entonces sería bueno también como alternativa tenerlos a ellos también como precursores del proyecto. Y eso está hoy, en temas jurídicos está, porque el gobierno nacional no puede pasar por encima de la autonomía territorial, porque eso está en Constitución. Pero como alternativa sí se podría pensar en darles más espacio y más poder en las decisiones. Y también pues otro tema a analizar sería el tema de la ley 80 y la ley de concesiones, que es cómo se ríen los contratos en la administración pública, en el sentido que son la hoja de ruta de la ejecución y la estructuración legal de los proyectos. Entonces uno, como gobierno nacional y como estructurador del proyecto, en temas jurídicos uno podría analizar ya desde lo que está escrito cómo podría uno mejorar eso sin trastocar la ley, ¿sí? Sino yendo también a lo que ya está en decretos y normatividades, pero mejorando un poco la ejecución y siendo un poco más eficientes. Entonces uno también podría pensar en eso. Y otro tema también fundamental en eso es el tema aduanero. Entonces, si bien ya existe normatividad en tema de aduanas, en este tipo de ejecuciones de macroproyectos se debe tener en cuenta, y más en este del río Magdalena, pues cómo sería y cómo articulamos los puertos con la normatividad que ya está. Entonces, si ya hay una normatividad, ¿cómo hacemos para mejorarla en lo que se va a diseñar? Entonces eso también toca tenerlo en cuenta en temas de aduanas. Listo. Bien.
Son en 10 segundos. Yo tengo, o sea, ¿pero hay algún inconveniente como propio o puntual del proyecto en temas jurídicos o...? No, es que en general los proyectos, como les digo, pues ya tienen una base legal, que por esa base legal es por donde se estructuran todos los proyectos y uno en principio pensaría, tóquenos por ahí y ya no podemos cambiar, que es el tema de regulaciones ambientales, sí, esos temas que ya están escritos, pues uno estructura legalmente proyectos con lo que ya está. El problema viene en lo que yo les digo, o sea, el problema radica y por eso se declaró desierto hace poco la licitación de la navegalía del río Magdalena, porque se retiraron los oferentes. Entonces, ¿por qué se retiran los oferentes? Porque la estructuración legal, financiera y técnica quedó mal hecha. Entonces uno dice, si queda mal esa estructuración, pues vea lo que pasa. No hay oferentes interesados en ejecutar estas obras de gran magnitud porque hay mucho grado de incertidumbre. Si bien ya están las leyes, entonces habría que preguntarnos por qué ellos no se prestan para invertir en Colombia, si se supone que ya está el tema escrito. Entonces ahí es donde uno dice, está mal los pliegos de condiciones. ¿Qué pasa con el pliego de condiciones? Pues cambia, que es que se demora mucho tiempo la estructuración legal de los proyectos y cuando llegue la hora de ofrecer a los inversores, pues ya lo que se hizo inicialmente pues ya varió mucho. Entonces lo que se pensó pues ya toca repensarlo otra vez y repensar esos temas pues sale también muy costoso. Entonces uno diría, mejoremos los pliegos de condiciones para que sea más eficiente y podamos ejecutarlo en plazos más cortos, ¿sí? Y que los inversores se vean atraídos por ese tipo de proyectos, hacerlos más viables en todo sentido. Listo, entonces ahí en tema jurídico, según el comentario de Álvaro, entonces hay un gran problema en el tema de licitaciones, ¿sí? Como que la dificultad en los procesos de licitaciones vinculado a los pliegos de condiciones. Otro es la centralización y la búsqueda de descentralizar los proyectos porque pues no son construidos con los entes territoriales, mirar todo el tema de diálogo y tener en cuenta la construcción de proyectos desde los entes territoriales, ley 80 y ley de concesiones y ley de aduanas, serían como los grandes retos que tiene el proyecto frente al tema jurídico. Entonces frente al tema técnico, no mentiras, económico. Juanca, 5 minutos. Listo, hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene unas preguntas? Sol, ¿has entendido todo súper bien? Listo, No, la excelente. verdad sí. Excelente. O sea, todo está explicado muy bien, entonces es fácil captar. Ok. Listo. 5 Listo, minutos. entonces ahora vamos a hablar del económico. Bueno, voy a empezar de lo macro a lo micro, como para tener un orden. Dentro de lo macro, pues tenemos, dentro de lo económico aquí en Colombia, tenemos ahorita cambios pues, de política económica por el actual gobierno. Sabemos que el actual gobierno tiene un plan para cada vez más depender menos de la producción del petróleo y de todas pues, las fuentes de energías de hidrocarburos, incluyendo carbón, minería, también entra, y petróleo. También vamos a entrar pues a una, dentro de esa política, a pues la reforma tributaria, que también va a tener un impacto considerable en los proyectos que se realizan en Colombia. Y también tenemos un panorama ya un poco más internacional, de acuerdo a los tratados de libre comercio, y tenemos también como unos beneficios internacionales que son bien interesantes analizarlos para poder hacernos una idea del panorama internacional y cómo este se vincula a lo nacional. Entonces ya estoy hablando cosas un poco más micro. Entonces, bueno, el primer problema entonces la política económica actual. Ahora, dentro de lo internacional, pues bueno, tenemos lo que son importaciones y exportaciones. Todo esto está conformado por un portafolio de productos de diferentes industrias aquí en Colombia que llegan por medio de las importaciones y se van por medio de las exportaciones. Entonces, hablo de esto porque un problema que tiene la navegabilidad actual del río en términos de actividad económica es que más del 90% de la carga que se transporta actualmente, que son aproximadamente en 2019 3 millones de toneladas,
en el año fue de petróleo. Entonces estamos dejando, o sea, un margen demasiado pequeño de otros productos, que es carga general, que son productos de fertilizantes, productos químicos, diluyentes, etcétera, que ahorita no tienen mucha participación. Entonces ahí está el principal problema, y lo que nos hace pensar en esto es que para nuestro proyecto necesitamos diversificar el portafolio de productos que llegan a partir de las importaciones, y también lo que sacamos como tal pues de nuestra producción nacional hacia el exterior por medio de las exportaciones. Entonces ahí está el punto de transporte de productos por el río, tanto importación como exportación. Ahora tenemos, pues digamos, la otra posibilidad de tener actividad comercial por medio del turismo. Esto ha sido poco como estudiado en cuanto al río, entonces ahí también pues puede haber una oportunidad de aprovechar los tramos que hoy en día en el río ni se navega o no se tiene una economía como fija o establecida. Ahí podríamos entrar a considerar el turismo o intervenciones económicas que favorezcan a la comunidad también. Y por último, tenemos el tema de que no está muy desarrollado el tema de la intermodalidad. Entonces eso hace que, pues como se está transportando tanto petróleo por el río, pues no, el mercado de por ejemplo, de contenedores está muy poco desarrollado para este medio. ¿Y eso qué hace? Ineficiencia. Entonces ahí hay un problema de ineficiencia en cuanto a la baja intermodalidad que tiene ahorita. Ahora, el otro punto es la multimodalidad, que la multimodalidad es utilizar varios medios de transporte para transportar una carga. Entonces, ¿qué está haciendo que esto pase? Pues falta de infraestructura en cuanto a puertos, falta de preparación de los puertos pues para poder hacer un sistema integrado donde los puertos también tengan salidas fáciles por carretera o por vía férrea. Entonces ahí está el otro punto de la multimodalidad. No sé si ustedes entienden bien el término de intermodalidad y multimodalidad, cómo esa diferencia. Sí, no. ¿Sí? ¿Todos? Listo. Entonces, básicamente, Listo. esos son los problemas económicos. 5 minutos, listo. Entonces, términos generales: macropolítica económica, reforma tributaria, TLCs, precios y devaluaciones, como que todo lo que implica lo macro, pero además lo vinculas con lo ambiental, que es como la política de Estado en términos de productividad. Y en lo micro está la falta de diversificación económica de los ingresos del río, desaprovechamiento económico en términos del turismo, como que no se está aprovechando, y falta de intermodalidad y multimodalidad para el proyecto. Serían como los grandes problemas o retos que tiene, como brechas que tiene el proyecto para afrontar. Ahí pusiste la diversificación de productos. Falta de alta diversificar dependencia. los ingresos, sí. Exacto. Perfecto. Listo. Listo. Niños, antes de que vaya al siguiente, voy a cortar porque ya estamos en 29, ¿ok? Correcto. Gracias, Juan Camilo. Entonces ahora pasamos al tema político con Sol. Entonces igual Sol, 5 minutos, regálame un segundo. Dale, de una. 5 minutos. Bueno, en la parte política, como hemos podido ver, esto es un tema que ya lleva bastante tiempo y que, como todos los temas que son de grandes proyectos en el país, tienen un problema y corresponde a los cambios de gobierno. Entonces, el avance de este tipo de proyectos, y esa yo creo la principal brecha, es que no hay un compromiso a nivel de política de Estado, sino son políticas de gobierno que se quedan simplemente a la fecha de corte del gobierno que está en curso. Eso pasó en el 2015 cuando deshicieron como los avances que habían tenido, eso se echó para atrás y tuvieron que volver a empezar. Este proyecto tiene apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, realmente hay interés en que el proyecto salga adelante, hay estudios y demás
que permitirían que el proyecto salga, pero volvemos al mismo tema y es lo que decía ahorita Álvaro. La licitación que había la echaron para atrás y teóricamente era algo que estaba muy bien estructurado porque lo estructuraron desde el BID, ¿sí? Ya todo estaba, los pliegos, financieramente se supone que ya estaba bien revisado y demás. En el primer semestre del 2021 se había presentado como la información que permitía avanzar con el tema. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior, en el gobierno Duque, se había visto la importancia de llegar al transporte multimodal, porque eso iba a hacer que se redujeran los costos a nivel logístico y que seamos un país mucho más atractivo a nivel internacional en temas de comercio. La teoría decía que para el segundo semestre de 2021 ya debía estar adjudicado el contrato de la APP, donde se iba a poder iniciar como tal la estructuración del proyecto y el desarrollo, pero nuevamente lo echan para atrás. ¿Y todo esto debido a qué? A que no hay una política que permita que salga adelante. Hay un COMPES ya firmado, ya aprobado, que también a través de eso diríamos que tenemos las condiciones, pero siempre salen intereses particulares que a nivel político son lo que detienen el avance de este tipo de proyectos que son de interés nacional. Por ejemplo, para el gobierno anterior era claro que esto iba a beneficiar en temas de empleo, iba a generar más o menos unos 6 millones de empleos, ¿sí? Que veníamos de una pandemia, 6 millones de empleos, por el trazado del río, que pues ya lo hemos venido viendo, son muchas las poblaciones que se verían beneficiadas, pero eso se quedó como en el rezago, no se concretó y llega el nuevo gobierno. Seguramente la ministra de Transporte de este momento puede tener unas ideas diferentes a las que traía el ministerio anterior, y eso hace que se retrase nuevamente la obra y tengamos que volver a iniciar. Además porque tenemos en contra una reforma tributaria, no sabemos qué va a pasar a nivel internacional con la política y con las alianzas del gobierno con los países que siempre hemos tenido acuerdos de negociación comercial. No sabemos, todavía no está muy claro cuáles van a ser las apuestas del gobierno en el tema de comercio exterior, y sí se está generando mucha incertidumbre. Entonces, ¿eso qué hace? Que nuevamente todo lo que se había avanzado eche para atrás, la subida del dólar. Entonces, la brecha política principal es que no hay una política de Estado, y mientras no la haya, es difícil que el proyecto salga adelante, porque ya queda es como a discreción de los gobiernos que van entrando si es o no viable realizarlo, y eso tiene muchos intereses detrás. Entonces, básicamente la brecha, y lo más importante a nivel político, es el tema de la política como tal. A nivel como regional, ¿hay algo o cómo podemos ver eso? Como en lo más local, la política de los municipios o el departamento, ¿viste algo que se pueda haber afectado, vinculado? ¿O cómo puedes ver eso? Cor Magdalena está muy de la mano con el gobierno nacional, ¿sí? Entonces, por ese lado, la alianza, y ellos han trabajado de la mano con el BID en la construcción del último documento que había oficial. Entonces, digamos que a nivel regional también hay un interés de desarrollarlo, pero ya es más un tema de sostenibilidad de los temas en los cambios de gobierno. Listo. Pero yo tengo una pregunta, digamos, o sea, si tenemos el proyecto del río, igualmente, si llega un gobierno nuevo, o sea, ¿hasta qué punto, digamos, un Ministerio de Transporte podría priorizarlo como no tan prioritario? ¿Eso pasa? Es decir, ¿eso funciona así? A nivel Colombia, sí. Sí, y eso es lo que ya manifiesta, que hay una brecha entre la política de gobierno y la política de Estado. Entonces, por ejemplo, el tema de la paz es un gran ejemplo de cuando volvieron al proceso de paz un tema de Estado y no un tema de gobierno. Entonces lo mandaron a un nivel, ¿cómo se llama?, constitucional y de obligatoriedad. Entonces, Duque o el gobierno que sea le tocaba sí o sí cumplirlo. Entonces, por ejemplo, el tema de la propuesta
hídrica o ambiental, si se vuelve un tema de Estado, no importa qué gobierno llegue, toca que lo cumplan. Entonces, Pero habrá una posibilidad, como que, porque pues este proyecto va a pasar más de un gobierno, más de un presidente. Es lo mismo Pero que pasa con tendría el que túnel quedar de la línea. firmado. Entonces, por ejemplo, el túnel de la línea viene desde el gobierno Uribe 1, por ejemplo. Y ese proyecto se acaba ahorita de entregar, entonces uno dice, eso es cuando ya está contratado, ya puede pasar cualquier gobierno y eso sí o sí tiene que ejecutarse. O por ejemplo las vías 4G que se iniciaron con Santos y Duque las siguió, o sea, ya son cosas que ya si ya está contratado, toca sí o sí seguir, porque además se utilizan vigencias futuras del gobierno nacional, entonces pues ya tienen comprometidas platas ahí y ya no puede decir, oiga, no, ya voy a echar eso para atrás. No, porque la plata ya está comprometida, ya está el compromiso del gobierno nacional de decir vías 4G en el año 2010, ya se sigue vías 4G, no importa el gobierno que venga, porque también igual los gobiernos tienen la posibilidad de mejorarlas como siempre pues se ha visto, ahorita ya empiezan las vías 5G, o sea, siempre está el componente también de seguir con las políticas de gobierno anterior sin importar quién estaba al mando. El tema realmente está en que no se concreta. Entonces, por ejemplo, la última revisión que hicieron el año pasado, la hubieran concretado, pues ya no tienes nada más que hacer, te toca continuarlo. Pero lo dejaron, lo postergaron, no lo concretaron y efectivamente tendría ahorita que volverse a retomar. Pero la ley sí se presta para temas de adición, modificación y prórroga. Entonces ahí de pronto lo que Juan Camilo pregunta, que es el tema de, bueno, ¿qué pasa si yo como gobierno quiero cambiar no sé, el trazado, quiero hacer otra cosa? Pues la misma ley nos da esa opción que es modificar el contrato o adicionar o prorrogar, sí, como adicionar dineros, modificar algún clausulado del proyecto, pues eso tiene que pasar por varias instancias institucionales, consejos directivos, etcétera, proponer la alternativa, sí lo hacen para poder modificar un clausulado, pero la misma ley da la posibilidad, entonces uno diría, pues también está de manera discrecional de los gobiernos, pero decir, no, mire, ese proyecto no me gusta ese trazado, no me gusta que vaya por todos los kilómetros, entonces hagámoslo, cortémoslo hasta tal kilómetro, modificándole algún clausulado del contractual, sí, o sea, es posible, pero, o sea, hacerlo es lo que genera demoras, sobrecostos, o sea, eso tiene mucha vaina ahí consigo. Ok, listo, gracias. entonces en términos generales lo que nos planteaba Sol es como el tema de cambio de gobierno y la diferencia entre política de Estado y política de gobierno, y pues ahí está la principal brecha, ¿no? Como que el tema de la navegabilidad del río no se ha vuelto una política de Estado, y eso hay que pensar cómo se vuelve una recomendación o cómo se involucra en el proyecto. También mirar el tema de política internacional, el tema de comercio exterior y el tema de Estado, como pues todo el tema de aduanas que ya lo hemos hablado también, pues se vincula al tema. Listo, entonces para terminar y pasar a la segunda fase, yo voy a hablar un poco del tema social del proyecto. Entonces, como el tema que habíamos hablado, que les voy a contar un poco, es que hay un gran elemento en esta región y es que es población vulnerable, ¿sí? Es decir, a las personas que vamos a atender, las personas que habitan la región del Magdalena y la cuenca del río Magdalena, son personas que habitan en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. En términos de condiciones generales con el resto del país, pues están por debajo del índice nacional de desigualdad y de pobreza. Entonces, pues la vulnerabilidad de estas personas es mucho mayor a la de otras personas, es decir, cualquier cambio que hagamos, cualquier afectación que tengamos, va a afectarlos de una manera pues mucho mayor a estas personas. ¿Qué tipo de poblaciones encontramos acá y a qué tipo de poblaciones nos vamos a encontrar? Es población principalmente rural, población principalmente campesina la que habita este sector. Sin embargo, hay poblaciones específicas y con unas características de vulnerabilidad mayor, que son poblaciones afrocolombianas, y en las cuales hay tres consejos comunitarios de comunidades negras en la zona, y hay 2 comunidades indígenas en la zona, ¿no? No limitan directamente con el río, pero sí están cerca y habría que identificar de qué manera se están viendo afectadas. Sin embargo, las comunidades que más se van a ver afectadas son las campesinas y las pesqueras, ya que cualquier cambio que hagamos con el río va a afectar la productividad de estas comunidades, ¿no? Entonces, como que tenemos que tener en cuenta que cualquier acción que hagamos
tiene que estar pensada en cómo no vamos a afectar o evitamos la afectación de los pescadores y los campesinos. ¿Por qué? Porque si pasan buques o pasan ríos, pues los barcos van a ir afectando los peces que hay en este río, y eso afecta pues a los pescadores que viven de este. Por otro lado, pues están los campesinos, que tienen muchas veces en las cuencas del río pues cosechan, ¿no? Entonces, si vamos a afectar con dragados o vamos a hacer modificaciones en la estructura del río y de los bordes de los ríos, pues vamos a afectar directamente a los campesinos que viven y cosechan en estos bordes. Entonces tenemos que pensar alguna alternativa que no afecte a estas comunidades. Entonces esta es una gran brecha, que es la brecha económica y productiva para las comunidades que habitan y que están, que para mí es como los principales problemas. Pero además de eso nos enfrentamos a otros retos, como lo son el tema de orden público. Esta zona ha sido comúnmente habitada por, o habitado o ha vivido diferentes etapas del conflicto armado colombiano, y ha estado en disputa y en confrontación con diferentes grupos armados. Todo ha mejorado desde la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, en este momento persisten y habitan algunas bandas criminales, en algunos grupos residuales de las guerrillas, ¿no? Entonces esto puede ser un reto para el proyecto en términos de la ejecución y el desarrollo y en la misma operación del proyecto, es decir, cómo hacemos para garantizar que el proyecto pues tenga, pues no vaya a tener alteraciones de orden público. El segundo elemento en este mismo campo en relación al orden público es el tema de economías ilegales. Hay producción de cultivos ilícitos en la zona que pueden ser transitados por el río, pero además también hay minería ilegal donde personas pues viven de esto mismo, y al hacer todo este tipo de modificaciones en el río pues se van a ver afectados. Entonces también tenemos que mirar cómo reducimos estos impactos y mejoramos las condiciones de seguridad en el río para todas las personas. Y un tercer elemento es el de los movimientos sociales. Tenemos un ejemplo cercano, que es todo el tema de Urituango y el tema de los movimientos sociales y de los movimientos civiles. ¿Qué pasa? Muchas de estas actividades, si no hay un diálogo constante y directo con las comunidades, se están viendo muy afectadas. Entonces es muy claro y es muy importante pensar cómo vamos a incluir a las personas y a los líderes sociales para que el proyecto se pueda desarrollar de forma tranquila y de forma pues continua en el proyecto. Y por último, también tenemos que tener un plan de manejo arqueológico. Esta zona, en algunas, pues ha tenido algunas revisiones y encuentros de hallazgos arqueológicos. Sin embargo, no es un gran lugar para hallazgos de arqueología. Sin embargo, sí debemos tenerlo y tenerlo en el proyecto y tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto. Entonces, en términos generales, para mí las grandes brechas son: una, la brecha productiva para los campesinos; otra es la brecha de orden público, que es el tema de seguridad para los líderes sociales, seguridad frente a grupos armados y seguridad frente a economías ilegales. Y tercero, pues todo el tema de manejo del plan arqueológico del proyecto. Listo, muchachos, entonces pues ya con esto terminaríamos la primera fase del proyecto, y ahora sí pasamos a una fase mucho más amena y mucho más dinámica, en la cual vamos a hacer uso de la metodología de brainwriting, que es una especie de lluvia de ideas en las que cada uno en una hoja va a escribir una idea. Todos vamos a tener 2 minutos para escribir esa idea, y la idea es que todos vamos a desarrollar nuevas ideas a partir de esa idea. Entonces, si mi idea es construir un puerto turístico en el río, la idea de mi compañera al lado es construir un parque de diversiones, es decir, es una idea similar que se junta a la mía, pero fortalece la que es la mía. Juan Camilo puede pensar: vamos a construir no un puerto ni un atractivo turístico, sino vamos a construir un barco de memoria histórica y donde vamos a hacer un recorrido de mitos y leyendas, ¿no? Entonces son ideas que se puedan mezclar, que fortalezcan, o pueden ser similares, pero que vayan al nicho que ya estamos trabajando. Entonces al nicho pero jurídico, al nicho técnico, ambiental y cada uno. Pero no es
empieza, o sea, va Sebas y vamos así, No. o cada uno escribe la idea de Todos Todos vamos a escribimos tiempo. la idea y Al tiempo. comenzamos a pasarla de Exacto. una. Al Todos tiempo, vamos- y vamos a tiempo, O sea, rotar todo comienza cada uno poniendo su idea. Ajá. de su propio tema. Empezamos Cada uno a se rotar concentra la en la hoja. idea Del otro. que le va Eso. llegando. Y el orden, complementando con lo que Sebas dice, el Vamos orden a es los ojos. es que lean la idea y sigan la historia, es decir, lean la idea y sigan la historia. No se vale proponer una idea totalmente diferente a la anterior. Sí, claro. Esa es la Pero regla. Sebas O sea, había digamos, al dicho- anterior que ya puse. No, digamos, al anterior me refiero a la que Angélica puso, que te va a rotar a ti. O sea, yo por Ah, ejemplo ok. pongo frutas y tú pones peras. No, Él pero entonces... manzanas y así Ajá, sucesivamente. Pero la idea es que Pero la idea de leerlo es, si tú pones manzana y tú pones pera, entonces tú lees manzana, pera. No Y puedes tiene repetir. que tener una coherencia en lo que se escribe. Sí, pero igual la idea es que tengamos ideas complejas, ¿sí? No es como navegabilidad del río y el brazo del río, ¿no? No, obvio, o pero o sea, eso era un como ejemplo una así. idea, Sí. como ideas, pero no, la idea es que sí, desarrollemos ideas claras, es decir, si yo digo desarrollar un puente turístico, el de al lado no va a decir cómo desarrollar un mercado turístico, ¿no? Es como otra idea que sea Complemente. novedosa, complemente, puede ser un poco, o sea, no tiene que ser la misma idea, o sea, ahí es un poco, puede haber un cambio, pero sí tiene que ser sobre el mismo tema, es decir, si yo estoy trabajando sobre economía y la idea que tú estás proponiendo es sobre, no sé, sobre un TLC o un tratado de comercio, qué sé yo, puede ser una idea que vaya al mismo sentido, pero puede ser novedosa y que al final, Para que cuando tenga la que ver. leamos entre todos, se pueda articular. Exacto, Sí, sí, sí. esa es la idea, o sea, Pero está que de podamos acuerdo, leer. sí. O sea, la idea es que cuando salga la idea, esta va a ser la primera idea que va a salir. Porque por esta ejemplo. sí, yo creo que nos va a corrido casi. Si esta es la idea que va a salir, Estamos en que yo 18. la lea, al momento que yo la lea, tiene que tener coherencia, es a lo que voy. Es decir, cada hoja va a Sí. tener una alternativa y esa alternativa tiene que ser coherente. ¿Listo? Listo, yo tengo una pregunta. O sea, Sí, digamos, a mí no. me pasan, listo, ya me pasan. Yo tengo que, digamos, poner algo en complemento de eso. Exacto, tú Una lo nueva lees idea. y a O partir sea, no es como de complementar la idea. O sea, no es como yo escribo aquí, Es que- literal, un puerto turístico, tú vas a escribir como un puerto turístico y no, tú escribes una nueva idea que se vincule a la anterior. Pero tú Pero puedes es poner que ¿A eso la es lo que anterior, estoy pero a la viendo. anterior mía? No, a la anterior que a está la en la que está misma en la hoja. hoja. Pero entonces tú pones un puerto turístico, entonces tú lees un puerto